Hola, nos alegra muchísimo poder iniciar un nuevo episodio del podcast La Comisión al Aire, esta vez con unos invitados muy especiales que son del enfoque de curso de vida y discapacidad de la Comisión de la Verdad. Para conocer con quiénes vamos a hablar hoy, tenemos una breve presentación que nos hace Alejo. Cuéntanos, Alejo, ¿quiénes son nuestros invitados de hoy? Nuestros invitados de hoy hacen parte del equipo de curso de vida y discapacidad de la Comisión de la Verdad. Ellos son Víctor Capador y Catalina Buitrago. Víctor Capador Salinas tiene 7 años de experiencia en la implementación del enfoque diferencial y de género en el trabajo con víctimas. Catalina Buitrago cuenta con experiencia en el diseño e implementación de prácticas investigativas desde los enfoques de niñez, género y curso de vida, así como en el acompañamiento y atención psicosocial a niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado. Es coeditora del libro Recursos psicosociales para el posconflicto. Bueno, entonces tenemos a Víctor Capador y Catalina Buitrago. Bienvenidos a esta cabina de la Comisión de la Verdad. Gracias. Gracias, Mónica. Bueno, Víctor, arranquemos un poco explicando el marco general de qué es el enfoque de curso de vida y discapacidad. Listo, bueno, pues primero agradecer por la invitación, que es muy importante para nosotros como enfoque, pero también como comisión dar a conocer qué es eso del enfoque de curso de vida y discapacidad que tiene la Comisión de la Verdad, ¿sí? Uno de los objetivos, del primer objetivo de la comisión es hablar sobre aquellas cosas que no se han hablado en el marco del conflicto armado. Y una de ellas puntuales es el tema de qué ha pasado con niños, niñas y adolescentes, con jóvenes, con personas mayores y personas en condición de discapacidad, las afectaciones diferenciales y cómo el conflicto armado acentúa en unas poblaciones que en otras el tema de los daños y los impactos que se han tenido en el marco del conflicto armado. ¿Qué significa ser una niña en el marco del conflicto? ¿Qué significa ser un niño víctima de violencia sexual? Y cómo eso influye e impacta directamente en la vida ya de una persona mayor, como lo decimos en varios espacios. Bueno, entonces hoy nos vamos a concentrar justo en la población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y por eso también me interesaría, Catalina, que nos cuentes un poco cuáles han sido los impactos para esta población, teniendo en cuenta que, digamos, hay unas personas que no habían nacido cuando los momentos quizá más álgidos del conflicto, mientras que hay otras que puede que vivieron toda su infancia y su juventud sin un solo día de paz. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que se están haciendo y, bueno, cómo ha impactado? Sí, Mónica, esa pregunta que tú te haces, pues es el eje central de nuestro trabajo. Y las preguntas que nos estamos haciendo sobre eso tienen que ver un poco con la afectación y los impactos en varias generaciones, en primer lugar, porque si tenemos en cuenta que el mandato de la Comisión de la Verdad es desde el año 58 hasta el 2016, pues como se imaginarán, son muchas generaciones de niños y niñas que han sufrido de forma directa o indirecta o que han sido testigos de la violencia del conflicto armado. De tal forma nos estamos preguntando por impactos, digamos, en sus trayectorias vitales, impactos, digamos, en sus derechos, digamos, como niños, niñas y adolescentes, su derecho a la educación, su derecho a la salud, su derecho a la familia, su derecho a la identidad. Pero también nos estamos preguntando por graves violaciones en el marco del conflicto armado, como la violencia sexual, como el reclutamiento ilícito, como las afectaciones a su derecho a la vida, la desaparición forzada. Y esto no lo hacemos justamente desde la mirada de varias generaciones, además, digamos, vinculado a los diferentes contextos y a las diferentes dinámicas que ha tenido el conflicto armado en Colombia. Bueno, y no será lo mismo hablar con niños y jóvenes de la ciudad que del campo, que del Caribe, que de la Amazonía. Víctor, ¿qué se han encontrado en los territorios y cuál ha sido como esa estrategia para irse acercando también a esos relatos infantiles y juveniles, pero desde las regiones? Entonces, el relato de lo que hemos encontrado es, 1, adolescentes y jóvenes muy empoderados. Hay otros muy silenciados. Hay unos que ni siquiera se les ha permitido conocer esa historia, porque es también la posición que lo hicimos nosotros desde el enfoque, desde la mirada adultocéntrica, de decir, yo no quiero que sepa por lo que hemos vivido, pero eso también tiene unas implicaciones en su vida.
Y hay otros, como sobre todo el tema de niños y niñas, donde lo hablan de una manera más clara que un adulto, porque lo sacan sin la manera de racionalizar y hablan de por qué es importante la verdad. En ejercicios pequeños de decir qué es la guerra. Nos pueden colocar, y nos los han colocado acá en la Comisión de la Verdad, en un ejercicio que hacemos junto con la estrategia de comunicaciones en el tema de la feria que estamos llevando a cabo, donde nos colocan, yo no sé qué es la guerra, tengo 9 años y no comprendo por qué existe guerra. Esa pregunta nos la hemos hecho los que hemos trabajado en temas de derechos humanos, y es ¿por qué existe la guerra? Pero un niño y una niña puede sacarlo desde la parte menos racional y lo saca más de la parte emocional. Eso es importante comprender, es que se han permeado generaciones en el marco del conflicto, pero que hay unas nuevas posturas claras también frente a lo que no se quiere, y es que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes son ese pico alto de la no repetición, y es donde nosotros como enfoque queremos trabajar fuertemente, porque es ahí donde queremos enfocar todos nuestros esfuerzos para hablar de eso, a veces tan complicado de hablar con las personas, y es la no repetición. Bueno, me parece interesante también, Catalina, que en tu oficio, que es muy desde la investigación, desde el tema de las preguntas grandes de los impactos, ¿cuáles son los desafíos metodológicos y psicosociales de una persona que hoy es adulta y que tiene que a veces reconstruir episodios de su niñez, de su infancia, muchas veces muy, muy impactantes para su historia de vida? ¿Cuáles son esos desafíos y cómo trabajamos metodológicamente para que emerja ese relato de un adulto que tiene que ir hacia atrás, ¿no?, en su memoria y en su experiencia de vida? Sí, Mónica, esa pregunta que haces es muy relevante, porque justamente la comisión, digamos, al abordar los hechos que una persona sufre en el marco de conflicto armado, una pregunta que no puede dejar de hacerse es por la edad en la que sufrió los hechos, ¿sí? Y lo que vemos con mucha frecuencia es que muchas de las personas con las que hemos venido trabajando y entrevistando, pues efectivamente sufrieron los hechos de violencia siendo menores de 18 años, o sea, siendo niños, niñas o adolescentes. Y digamos, solo esta respuesta permite como iniciar un camino de indagación muy relevante para la comisión, porque, como decía Víctor antes, no es lo mismo sufrir la violencia de la guerra a los 12 años que a los 44 años, ¿sí? Y también desde el enfoque nos interesa no solo profundizar en qué ha significado para la vida de cada una de las personas que entrevistemos haber sufrido la violencia siendo niño y siendo niña, sino además cómo ha continuado su vida, ¿sí?, y ha llegado hasta el día de hoy de tener 40, 50, 60 años cargando, digamos, con estos impactos, ¿no? Digamos, como enfrentándose cotidianamente a estos impactos, a estas situaciones que muchas veces tienen que ver con dificultad de acceso a oportunidades, con estigma, con dolores muy profundos, ¿sí? Como tú señalabas, no solo psicosociales, sino también, digamos, afectaciones incluso a la salud mental, a los vínculos familiares, a las relaciones, ¿no? Entonces, como enfoque nos interesa mucho no solo ahondar en digamos, conocer el momento en que las personas sufrieron los hechos, sino qué ha significado para sus trayectorias vitales continuar sus vidas. Y en este sentido de continuar sus vidas también, digamos, nos estamos preguntando justamente por los afrontamientos, ¿sí? O sea, no solamente cómo le ha impactado, sino también qué ha hecho, ¿sí? ¿Quién le ha dado la mano? ¿Qué instituciones le han apoyado? ¿Qué hicieron como familia? ¿Qué hicieron, digamos, como comunidad para continuar y para seguir adelante a pesar de lo vivido? Porque nos interesa también resaltar que las personas también, digamos, cuentan con recursos y que no solamente han sufrido, sino que han tenido mucha fuerza para continuar con sus vidas. Bueno, en eso que se dice mucho desde las ONGs y los derechos humanos, la palabra resiliencia, de transformaciones de los conflictos, ¿qué se han encontrado? Por lo menos alguna experiencia en que uno dice cómo se puede sobrevivir después de un hecho tan terrible como perder un familiar, como perder el terruño, como a veces ser testigo del propio maltrato, de violencia o ser víctima. Pero eso como ¿qué estrategias, qué ejemplos hay en las diferentes regiones de esa superación de lo que tú decías, afrontar la guerra?
Pues hemos encontrado muchas cosas, digamos que son muy relevantes. Por ejemplo, que los niños y las niñas, a pesar de estar, digamos, cotidianamente en un contexto muy violento, de alguna u otra forma encuentran formas como de decir, esto no me interesa, ¿sí? Esto no es para mí, o mi familia y yo vamos a hacer esto. A través del juego, a través del arte, a través de la cultura, a través de la música. Los niños y las niñas intentan como escapar como a estas situaciones que de alguna forma los jalan hacia la guerra. También hemos encontrado que las familias, sí, han hecho muchísimas cosas y han desarrollado diferentes estrategias para proteger a sus hijos, a sus hijas de la guerra, hasta el punto que las familias han tenido que incluso desplazarse, por ejemplo, que tú te imaginarás lo que implicará, ¿no? Que para proteger a su hijo o a su hija de la violencia del conflicto, o de que sea reclutado, o de que sea víctima de violencia sexual, o de cualquier otra violencia en el marco de conflicto armado, llegan al punto de decir, nos vamos de aquí, con lo que eso implica, con lo que pueda costarnos, con tal de proteger a nuestros hijos y a nuestras hijas. O en muchos casos ellos se quedan, la familia permanece, pero envía a sus hijos o a sus hijas a donde otros familiares en ciudades más grandes, por ejemplo, como una estrategia de protección. Y hay que decir que a las familias y a las comunidades les ha costado mucho, digamos, generar como estos entornos protectores para los niños y para las niñas, porque a muchos les ha costado incluso la vida, ¿no? Digamos, al enfrentarse a actores armados, a decirles no se lleven a nuestros niños, con nuestros niños no se metan, no hagan esto, pues les ha costado la vida, ¿no? Entonces, digamos, hemos encontrado que hay afrontamientos desde los mismos niños, niñas y jóvenes, y también desde las familias y las comunidades. Bueno, entonces estamos hablando también de, y Víctor los mencionaba hace un rato, de algunos objetivos de la comisión, donde ahí hay unas preguntas y unas actividades específicas para esta población. Vamos al objetivo de reconocer, del reconocimiento, y la comisión tendrá en noviembre un reconocimiento de los impactos del conflicto. Háblenos un poco qué consiste ese ejercicio de reconocer y en qué consistirá este acto de reconocimiento, de encuentro por la verdad con niños y niñas y jóvenes. Este encuentro por la verdad, el tercer encuentro por la verdad que va a tener la Comisión de la Verdad, va a estar enfocado en el impacto del conflicto armado en niños, niñas y adolescentes. Este va a tener un espacio en la ciudad de Medellín, justamente como lo decías, en el mes de noviembre, teniendo en cuenta que, se hace en una fecha muy importante en el tema de la garantía o la búsqueda de la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes, y es la conmemoración de los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, el encuentro por la verdad va a ser el 21 y el 22 de noviembre, sin embargo, la comisión va a tener unas acciones concretas en territorio el 20 de noviembre, teniendo en cuenta que este día es los 30 años. Y estas acciones están encaminadas a seguir teniendo unos espacios para hablar de este tema tan importante para nosotros como enfoque, pero también para la comisión. Y este encuentro lo que busca es, identificar, como le estoy diciendo, el tema de una reflexión profunda de la sociedad, pero también del Estado y lo que ha pasado también en las familias, como lo decía ahorita Catalina, y es por qué se involucró en la guerra a niños, niñas y adolescentes, y cuál ha sido el impacto en la vida de estos niños y adultos hoy, pero también eso cómo repercute en una sociedad como Colombia, ¿sí? Donde generaciones, no estamos hablando ni siquiera de 2 o 3 generaciones, estamos hablando de más de 60 años de un conflicto armado. Y esto cómo implica tener un reconocimiento, pues hacer acciones articuladas desde el territorio, haciendo un reconocimiento también a aquellas organizaciones que han trabajado, a madres comunitarias, a tener un trabajo con organizaciones que han estado en el tema de la prevención, organizaciones sociales también del orden de estatales. Y este espacio, lo que se va a buscar en estos 2 días es tener una especie de testimonios que den cuenta de estos impactos y que se pueda comprender que los niños, niñas y adolescentes han estado en el marco del conflicto armado en todos los hechos victimizantes. ¿Sí? Generalmente se piensa que el hecho victimizante que por naturaleza se piensa las personas es el tema del reclutamiento.
Pero acá queremos hablar entonces qué pasa con el tema del desplazamiento, como lo decía Catalina, qué pasa también con el tema de los secuestros, el tema de orfandad, el tema también de la muerte y de los hijos e hijas de fuerza pública, también de las masacres que han pasado donde han estado involucrados muchos niños, niñas y adolescentes y han estado en el medio de este conflicto armado. Recordemos la fecha y el lugar. Medellín, 21 y 22 de noviembre será este encuentro por la verdad. Bueno, ya estaremos puntualmente invitando a la transmisión, porque generalmente estos encuentros por la verdad son públicos y tienen acceso para que todos los colombianos, colombianas, investigadores de todo el mundo puedan conocer de cerca estas voces. Les voy a hacer una pregunta que la voy a dejar simplemente en el tintero, con esa vamos a cerrar y no tienen que responder todavía, pero para que vayan yendo atrás también en sus propias memorias. ¿Cuándo ustedes recuerdan algún sonido, algún hecho que en su niñez o en su juventud tenga que ver con el conflicto? Víctor y Catalina, niños o jóvenes, todavía están muy jóvenes, pero más jóvenes aún, o en su niñez que dijeron, ahí me di cuenta que algo pasaba. Entonces, esa respuesta la esperaremos al final del podcast, pero ahora le voy a preguntar a Catalina sobre experiencias de otras comisiones de la verdad en el mundo que haya vinculado a la población infantil o juvenil en el proceso del esclarecimiento, o bien sea ya como un ejercicio de entrega del informe final de las comisiones de la verdad, como algunas experiencias, cómo ha sido tenida en cuenta esta población en otros ejercicios de comisiones de la verdad. Sí, Mónica, gracias por esta pregunta, porque es muy relevante también para nuestra audiencia, porque digamos la Comisión de Colombia, por supuesto, está enmarcada en un proceso histórico, que toma en referencia los aprendizajes y lecciones aprendidas de otras comisiones. Efectivamente, pues nosotros como Enfoque hemos hecho un estudio de esto, sobre todo pues muy enfocado en los niños y las niñas, y hemos encontrado cosas muy interesantes, como por ejemplo, para ir lo más atrás posible, la Comisión de la Verdad de Argentina, que fue una de las primeras que hubo, por ejemplo, sin necesidad de tener un enfoque claro en niñez o sin haber puesto a los niños y a las niñas en su mandato, desarrolló, por ejemplo, un capítulo entero específicamente sobre las afectaciones a los niños y niñas, víctimas, de desaparición forzada, sobre todo, porque pues esa comisión se focalizó sobre todo en la violencia enmarcada en las detenciones arbitrarias y desaparición forzada. Hace una reflexión muy interesante, específicamente para niños, niñas, para adolescentes y para jóvenes. Y además, esta comisión, que es una de las más viejas, como te digo, justamente también aborda el tema de los impactos, en diferentes generaciones, ¿sí? Entonces, desde ahí como que nos quedó ya como una tarea muy grande, y con el paso de los años, diferentes comisiones de la verdad han venido como intentando incorporar, o dar cuenta de lo que pasó con los niños y las niñas. Unas lo han hecho de forma un poco más profunda que otras, pero yo resaltaría específicamente, pues a nivel de América Latina, por ejemplo, la Comisión de la Verdad del Perú llevó a cabo un trabajo muy interesante donde jóvenes fueron, quienes aportaron, a socializar las labores de la comisión y recogieron algunos testimonios. Y asimismo desarrollaron un capítulo sobre, las afectaciones en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y de forma muy importante, con unos énfasis en participación grandes, yo resaltaría mucho la Comisión de Liberia, la Comisión también, de Kenia, que hizo, aunque no lo tenía en su mandato, desarrolló un capítulo muy interesante. Sierra Leona, por ejemplo, también fue una de las primeras que empezó a trabajar, el enfoque. Pero todas estas comisiones nos han venido como dejando lecciones aprendidas sobre cómo abordar, lo que pasó con niños y niñas en el marco de estas guerras o de estos conflictos que nosotros estamos teniendo en cuenta, porque ellos dejan claro cómo desarrollaron audiencias, por ejemplo, específicas para recoger testimonios de niños y niñas, pero también testimonios, por ejemplo, de organizaciones expertas que llevaban años trabajando con los niños y las niñas y podían también contar lo que ellos habían visto, lo que habían encontrado. Y también, todo el tema de recogida de testimonios,
¿sí? Que es muy importante. Unas comisiones no han recogido testimonios, pero han recogido investigaciones y han tenido en cuenta a los expertos para desarrollar los capítulos, y otras, en cambio, las últimas sobre todo, han hecho un ejercicio muy grande de buscar testimonios de niños, niñas y adolescentes. Y eso que estás diciendo me da pie para la pregunta, Víctor, que ha liderado mucho esta parte de las alianzas con organizaciones y entidades expertas en trabajo con infancia especialmente y con jóvenes. ¿Cómo ha sido nuestra relación? ¿Cómo no estamos haciendo el trabajo solos como Comisión de la Verdad, sino que ahí ha habido como un tejido de sociedad civil e institucional, de cooperación que puede ser relevante también para sostener este proceso cuando termine la Comisión de la Verdad? Y hay algo muy importante que acabas de decir, Mónica, y es que nosotros no trabajamos solos, porque una apuesta que tenemos como enfoque es que nosotros no llegamos a iniciar trabajos, llegamos a sumarnos a los trabajos que hacen las organizaciones que ya tienen una confianza generada en trabajo con niños, niñas y adolescentes, y que lo que hacemos es sumarnos para tejer, porque al final comprendemos que nosotros tenemos una vida muy corta como comisión. Por ende, cuando en el 2021 se entregue este informe, pues serán estas organizaciones junto a toda la población con la que trabaja que van a seguir trabajando en seguir hablando de la verdad. Contarle también a nuestros oyentes que tenemos una mesa técnica de niñez y adolescencia, y en esta mesa técnica como tal están organizaciones de sociedad, de organizaciones sociales, está también temas del Estado, de gobierno, y esa mirada plural lo que nos involucra es decirles: aquí estamos, esta es nuestra apuesta, este ha sido un año muy fuerte en el tema de esclarecimiento y ha sido una apuesta frente al tema de no repetición y el reconocimiento que tenemos este año. Entonces en esta mesa llevamos las iniciativas, les decimos: mire, tenemos esta fase de esclarecimiento, queremos apuntarle a estas preguntas puntuales, nos interesaría entrar con ustedes para no entrar nosotros solos, y con eso empezamos a tejer también un trabajo colectivo donde lo lidera la Comisión de la Verdad, pero que tenemos en cuenta también la voz de aquellos que han estado antes que nosotros, y eso nos posibilita muchísimas cosas, y lo que hemos logrado como comisión en solo este año de trabajo con niños, niñas y adolescentes ha sido en un trabajo muy articulado con organizaciones. Ya cerrando, porque ya vamos con el cierre, es el enfoque de género en todo este trabajo con niños, niñas, adolescentes, jóvenes. ¿Cómo es? Además, porque siempre uno se demora más, ¿no? Diciendo ellas, ellos, niñas, pero es muy fuerte la apuesta política de siempre nombrarlas. Sí, y nosotros estamos, digamos, con esa apuesta, no solo del enfoque de género, sino también, digamos, desde la mirada de los pueblos étnicos, de lo que implica la clase social también, de la discapacidad, ¿sí? Es decir, más desde una mirada interseccional, si se quiere. Porque sabemos que los niños y las niñas no son homogéneos, sino que la experiencia de la infancia puede ser muy diversa y que está vinculada, por supuesto, con los contextos sociales, con la edad, con la pertenencia étnica, con el hecho de ser niña o de ser niño, ¿sí? Entonces, por supuesto, eso está, digamos, totalmente articulado con nuestro trabajo. Y aunque nos demoremos un poquito más, porque igual de hecho ser niños, niñas y adolescentes ya también toma su tiempo, pero si no los nombramos, pues no los estamos reconociendo ni teniendo en cuenta, digamos. Este enfoque nos permite crear una verdad inclusiva, una verdad plural, una verdad con la sabiduría de los niños y de las niñas, y también con la fuerza de la juventud, ¿no? Sí, no somos seres que nos podemos catalogar como lo decía Catalina, no somos solo hombres ni solo mujeres, no somos una edad. O sea, no es un niño que tenga 7 años, una mujer que tenga 35, sino es todo lo que ha pasado en ese curso de vida. Lo decimos en otros escenarios, y es que esto permite una inclusión en una visión de lo interseccional, porque tenemos que reconocer es que todos hemos sido afectados. Hasta donde se piensan, como son las ciudades grandes, también hemos sido afectados por el conflicto armado. Y esta inclusión permite tener una visión más amplia de lo que ha pasado en el conflicto, que la sociedad diga: yo también, ¿sí? Y es el mensaje
que también lo transmite mucho el presidente de la comisión y que es muy importante y nos gusta replicarlo en diferentes escenarios, y es que de mí no dependa. Que de mí no dependa una violencia más, que de mí no dependa afectar a más niños, niñas y adolescentes, y que de mí no dependa generar más violencia hasta en el trato mínimo. Como le decías ahorita, puede demorarse mucho nombrar a niños, niñas y adolescentes, pero si no los nombramos, si pensamos que solamente son niños por un tema de una edad, pues no estamos comprendiendo que es que todos tenemos una voz, y una voz que dice en este momento, como nos ha pasado con los niños y niñas, y es: yo quiero un futuro mejor, no solo para mí, sino para mi familia. Claro, muy bien, porque es también pensarlos como sujetos políticos, como con capacidad de transformación, y no solamente una edad, que sería muy lo ético-político poco necesario para este país. Bueno, y entrando también ya en esta cierre, la pregunta prometida: ¿cuáles son en esas memorias de infancia que ustedes sienten que también ahí los tocó de alguna manera el conflicto armado? Y empecemos por Catalina para cerrar con Víctor. Sí, gracias, Mónica. Es una pregunta muy importante y digamos que me tomo como el atrevimiento de que los que nos estén escuchando también se la hagan, porque sin duda nos ha tocado el conflicto armado de una u otra forma, a todos y a todas los colombianos. O sea, yo no creo que por el hecho de haberlo vivido directamente no quiera decir que no, de alguna forma nos haya sufrido. Y justamente el recuerdo para compartir, que es un poquito, que es muy triste, por supuesto, pero digamos no es directo, pero recuerdo mucho cuando estaba en el colegio y, por ejemplo, anunciaban la muerte de un candidato presidencial. No recuerdo si era en ese momento Galán o si era por Carlos Pizarro, pero recuerdo como la última hora de un día en el colegio. En mi colegio habían como unos intercomunicadores en los salones, entonces el director de disciplina, algo así, cogía y decía, sonaba un pito y decía: bueno, quiero anunciarles, mañana no hay clase porque han matado, digamos, asesinado, en este caso, no recuerdo cómo. Acuérdate que en las mismas elecciones hubo 3 en esa misma, sí, en esa misma. Jaramillo. Entonces yo no me acuerdo exactamente cuál de ellos era, pero digamos, bueno, cualquiera de ellos desafortunadamente. Y recuerdo a todo el salón gritar de alegría, porque no había clase, ¿sabes? Era como, mañana no hay clase porque acaban de asesinar, por decir algo, a Luis Carlos Galán. Y todos, bien. Y era como, inmediatamente todos también a la vez hacíamos como, que porque, o sea, alguien de todas formas en nuestra aula decía: no, es que mataron a alguien, ¿sí? Pero entonces esto me hace recordar como digamos, como el colegio tampoco nos entregaba una información de una forma un poco más contextualizada, y a la vez como todos veíamos que lo importante era no venir a clase, ¿sí? Y lo recuerdo como algo muy, muy fuerte, como muy esquizofrénico, si se quiere, porque era como alegría por no venir a clase, pero como que al segundo todos caíamos en cuenta y había como un silencio o como una especie de conciencia de caer en cuenta de que, claro, no venimos a clase porque algo muy fuerte está pasando. Fíjate, sí, que... entonces eso me lo recuerdo como con mucho, o sea, con mucha tristeza, porque también siendo niños y niñas de la ciudad, ¿no? Viviendo esto así, como tan bipolar, no sé. Sí, una reacción muy, muy cruda y muy dolorosa. Muy dolorosa, sí. Y Víctor, gracias. Sí, me acuerdo, yo siento que creo que tenía bloqueado este recuerdo. No me había hecho esa pregunta, y era también cuando estaba niño y estando en la casa de la vecina suena una explosión y todos quedamos como mirándonos, ¿qué fue eso? Cuando empezamos a escuchar tiros y empiezan a subir gente corriendo y dice: se están tomando el CAI del barrio acá en Bogotá. Cuando yo decía, pero en Bogotá, o sea, pero si acá casi no pasa nada. Cuando empezamos al otro día a investigar, claro, la guerrilla entró a un barrio acá en Bogotá y se toma el CAI y nunca más estuvo el CAI. Y el barrio jamás volvió a ser el mismo. Y siempre lo digo en otros escenarios, pero siento que es más por mí, y es que el parque dejó de ser el parque. Ahí, en ese momento, fue donde dije: jamás voy a volver a jugar, y jamás como familia volvimos a salir al parque a jugar. Y eso me hizo ver otras formas. Yo dije como, y esto pasa acá en Bogotá.
Mi mamá me decía, y en el campo es peor. Y esa frase de en el campo es peor, dije, se supone que acá estamos seguros. ¿Qué pasa en el campo? Se acabaron las certezas ahí. Total. Bueno, muchísimas gracias Víctor Capador y Catalina Buitrago por compartir este recuerdo, pero también por toda esta conversación que nos acercó al enfoque de curso de vida, especialmente el relacionado con niñez y adolescencia en el esclarecimiento de la verdad, el reconocimiento, la convivencia y en las garantías de no repetición. Hasta el próximo podcast. Muchas gracias. Gracias. Gracias.